Saint-Cloud, 10 de noviembre de 1799. El cielo pende gris y pesado. El aire está cargado de tensión. El valle del Sena, al oeste de París, está bajo estricto control militar. Granaderos en las puertas, dragones por las avenidas, artillería lista para cerrar cualquier acceso. Por seguridad, los dos consejos han sido trasladados aquí. Una seguridad que huele a estrategia. Bonaparte no lleva una corona, pero detenta el verdadero poder, el de los puentes y las carreteras. Del Carrousel a Neuilly y Sèvres, la capital es una isla vigilada, cortada del mundo. En el Consejo de los 500 preside su hermano Lucien. En el de los ancianos se sientan hombres decididos a poner fin al directorio. En pocas millas entre París y Saint-Cloud se decide el destino de Francia. El 18 y 19 de Brumario, 9 y 10 de noviembre, no son solo fechas, son las coordenadas de una operación quirúrgica para derrocar a un régimen exhausto por la guerra, las deudas y el hambre. En pocas horas las discusiones se volverán gritos, y un gesto repentino cambiará la historia sin un solo disparo. Pero ¿cómo ha llegado hasta aquí un joven oficial corso criado entre mapas y cañones? Y sobre todo, ¿qué sucederá cuando las puertas de la Orangerie se cierren a sus espaldas? Napoleón Bonaparte nace en Ajaccio en 1769, cuando Córcega, pasada poco antes de Génova a Francia, sigue siendo una tierra fronteriza en transformación. Entre montañas que cortan la isla de norte a sur y puertos expuestos al Mistral, un muchacho de familia modesta descubre pronto que la geografía puede decidir destinos. A los 10 años cruza el mar de Liguria y el interior de Francia, Brienne, en Champaña. Se convierte en su primer verdadero campo de adiestramiento. Allí estudia trigonometría, cartografía, historia militar. No brilla por elegancia, sino por precisión y cálculo. La artillería, ciencia de ángulos y distancias, se vuelve su lengua materna. En 1784 llega a la École Militaire de París, ingresando en el cuerpo de artillería, el arma que mide cada tiro en segundos y grados, que evalúa el terreno antes que el valor. Un año después es subteniente. Pasa de Auxonne a Valence y Le Fère, dibujando fortines, calculando la elevación, midiendo el alcance, observando cómo un río puede detener un ejército o un paso alpino abrir una campaña. La revolución de 1789 abre de par en par carreras que el antiguo régimen mantenía cerradas. Regresa varias veces a Córcega, una isla dividida entre lealtades francesas y nostalgias independentistas. Allí domina Pasquale Paoli, el héroe que había guiado la resistencia contra Génova y que ahora, tras años de exilio en Inglaterra, gobierna desde 1794 con apoyo británico. Entre ambos, la relación se quiebra pronto. Paoli desconfía de ese joven oficial, demasiado próximo a la Francia revolucionaria. Los caminos se separan. Bonaparte elige París, el ejército y, sobre todo, elige a Francia. ¿Sabías que la mayoría de quienes ven nuestros documentales aún no están suscritos? Si te gustan los mapas animados y la historia, únete a nuestra comunidad. Dale like y suscríbete para no perderte ningún episodio. Toulon, invierno de 1793. La flota británica usa el gran puerto del Mediterráneo como avanzadilla estratégica. La ciudad, protegida por baterías costeras y por alturas que dominan la rada, parece inexpugnable. Bonaparte estudia la curvatura de las colinas y el radio de tiro. Concentra la artillería sobre la pequeña Gibraltar, el fuerte Mulgrave, y sobre la Aiguillette, rompiendo la defensa que cierra el acceso a la rada. Con esas alturas en mano, los cañones franceses dominan el puerto. La flota enemiga se ve obligada a evacuar. Por primera vez un hombre se asocia a un cambio de mapa. El Mediterráneo occidental pierde una base naval hostil a Francia. El premio es el ascenso a general de brigada, con solo 24 años. Al año siguiente, en el caos político de Thermidor, es arrestado.
Acusado de estar demasiado próximo a los jacobinos caídos en desgracia, la acusación cae en pocas semanas y vuelve al mando. En 1795, en París, llega la prueba decisiva. El 13 de Vendimiario, 5 de octubre, una insurrección filorealista marcha contra el gobierno. Bonaparte dispone las baterías entre la iglesia de Saint-Roch, la rue Saint-Honoré y las Tullerías, situando los cañones para cruzar el fuego sobre las vías de acceso. La descarga de metralla dispersa a los asaltantes en pocos minutos. Es más que una victoria militar. El mapa de la capital cambia. Los puntos clave pasan bajo control del ejército. El directorio, a salvo, le confía el mando del ejército del interior. Al año siguiente obtiene el mando del ejército de Italia. La dirección ya está trazada. Su modo de combatir nace del análisis del terreno y de la capacidad de transformar los mapas en decisiones. Toulon y Vendimiario fijaron el método: observar, concentrar el fuego, dominar los puntos neurálgicos. De aquí en adelante, seguirá líneas que enlazan puertos, pasos y capitales. En 1796 recibe el mando del ejército de Italia, desplegado entre Liguria y los Alpes. Con una serie de victorias rápidas, derrota a austríacos y piamonteses, conquista Milán y obliga a Mantua a rendirse. Con el Tratado de Campo Formio, en octubre de 1797, la frontera francesa llega hasta el Rin y nace la República Cisalpina. En 1798 parte hacia Egipto. Vence en las pirámides, pero la flota es destruida en la batalla naval de Abu Qir y la campaña se detiene tras el asedio fallido de San Juan de Acre. Aislado del Mediterráneo, en el verano de 1799 regresa a Francia y se dirige a París. Mientras las fronteras francesas cambian continuamente a causa de las guerras, la política entra en punto muerto. El directorio, nacido para evitar el retorno de la monarquía y frenar los excesos revolucionarios, está ya paralizado por deudas, conflictos militares y rivalidades internas. En 1799, la segunda coalición reconquista parte de Italia y de Suiza. En París, el precio del pan sube y la inflación alimenta la ira popular. Emmanuel Sieyès, uno de los directores y hombres de ideas, está convencido de que hace falta una espada, es decir, un general capaz de imponer una nueva constitución. Talleyrand pone a disposición sus contactos políticos, mientras Lucien Bonaparte, hermano de Napoleón y presidente del Consejo de los 500, garantiza la gestión de la Asamblea. Entre los dos hermanos existe un vínculo fuerte, pero también diferencias de carácter. Lucien es más idealista y menos atraído por el poder personal, pero en aquellos días decisivos su lealtad es total. Será él quien maniobre el hemiciclo y, en el momento de máxima tensión, defienda al hermano con palabras y gestos que pasaron a la historia. El plan, sencillo pero decisivo, prevé el traslado de los diputados lejos del centro de París, donde la multitud puede condicionar las decisiones, y su reunión en Saint-Cloud, fuera de la ciudad. Es el 18 de Brumario del calendario revolucionario, 9 de noviembre de 1799. Por la mañana, el Consejo de los Ancianos aprueba el traslado y confía a Napoleón el mando de las tropas de Île-de-France. Las unidades se mueven de inmediato, ocupando los puntos neurálgicos, las Tullerías, el Carrousel, los puentes sobre el Sena y los accesos principales a la capital. En pocas horas, París está bajo control militar. Mientras tanto, emisarios y aliados trabajan para obtener el apoyo de los parlamentarios al nuevo arreglo político. Cuando por la tarde los dos consejos llegan a Saint-Cloud, el marco del golpe de Estado ya está listo. La ciudad está aislada. El poder militar en manos de Bonaparte y toda posibilidad de defender el directorio ha desaparecido. A lo largo del día el directorio se descompone. Barras, consciente de que el golpe es imparable, presenta su dimisión. Sieyès y Ducrot
ya de acuerdo con Napoleón, se retiran oficialmente del órgano de gobierno. Solo quedan Goyer y Moulins, contrarios al proyecto, que son neutralizados. Vigilados y limitados en sus movimientos, no pueden coordinar ninguna reacción. Al caer la noche, la capital está tranquila. Calles y puentes están guarnecidos por el ejército. No se congrega ninguna multitud y los dos consejos, ya trasladados a Saint-Cloud, se hallan lejos de París y sin contacto con el gobierno disuelto. Al día siguiente, 19 de Brumario, llega el momento decisivo. En los salones del palacio y en la Orangerie de Saint-Cloud, el debate político se convierte en choque abierto. Bonaparte habla ante el Consejo de los Ancianos pidiendo rehacer el gobierno. Luego entra entre los 500, la asamblea más turbulenta. Allí es recibido con gritos y acusaciones de golpe de Estado. La situación se precipita. Lucien, presidente de la Asamblea, denuncia que algunos diputados armados amenazan la libertad de los trabajos y transfiere la autoridad a los militares. El mando operativo pasa al general Murat. Los granaderos y la guardia del cuerpo legislativo entran en la Orangerie, desalojan a los diputados hostiles y restablecen el orden. El directorio deja de existir, no con una batalla, sino con la ocupación física de los puntos clave: puertas, patios, vías de acceso. En pocas horas nace un gobierno provisional formado por Bonaparte, Sieyès y Ducos. El Consejo, reducido a una comisión, autoriza la redacción de una nueva constitución. Bajo la protección de las tropas que controlan puentes y carreteras, toma forma la Constitución del año 8. 3 cónsules en el poder, ejecutivo fuerte y cuerpos legislativos separados. París permanece tranquila. Las provincias se adaptan. Francia cambia de régimen moviendo unos pocos miles de hombres en un radio de 10 millas alrededor de la capital. Desde aquí el consulado pondrá en marcha las reformas y las campañas que redibujarán el mapa de Europa. Para consolidar el poder, el nuevo régimen debe obtener pronto éxitos militares. En mayo de 1800, Bonaparte cruza el Gran San Bernardo, libera Milán y derrota a los austríacos en Marengo. A final de año, la victoria de Juan Linden abre el camino a la paz de Lunéville, que refuerza la influencia francesa en Italia y a lo largo del Rin. Con la paz de Amiens de 1802, Europa conoce una breve tregua. La tregua conseguida en el campo de batalla da a Bonaparte tiempo para reorganizar a fondo Francia. Con una ley de 1800, el territorio se divide en departamentos dirigidos por prefectos nombrados por el gobierno central. Un sistema que concentra el poder en París y reduce la autonomía local, asegurando un control capilar sobre todo el país. En el plano religioso, el concordato firmado con el Papa Pío VII en 1801 y aplicado desde 1802 pone fin a una década de choques entre Estado e Iglesia. La religión católica es reconocida como la de la mayoría de los franceses. Los obispos son nombrados por el gobierno y asalariados por el Estado, y a cambio, el clero jura fidelidad a la República. En economía, la creación del Banque de France proporciona una base estable para el crédito y las finanzas públicas, mientras que en 1803 la introducción del franco germinal fija un sistema monetario sólido ligado a un contenido preciso de oro y plata, capaz de resistir la inflación. En el frente educativo nacen los liceos, escuelas secundarias destinadas a formar a la futura élite civil y militar. A la misma lógica responde la creación de la Legión de Honor, una orden al mérito que premia a oficiales, funcionarios y ciudadanos distinguidos por su servicio a la nación, con independencia de su origen social. En 1804, la reorganización del Estado encuentra su forma definitiva en la ley. El 21 de marzo entra en vigor el Código Civil, un cuerpo orgánico de normas que regula propiedad, contratos, matrimonio, herencia y derechos individuales. Está pensado para ser claro y estable, y se convertirá en el modelo jurídico de buena parte de Europa, difundiéndose por todos los territorios controlados o influidos por Francia. Pero ese año no es solo el triunfo de las reformas, es también un momento de giro político.
Tras las tramas realistas contra su vida y el clamoroso arresto y ejecución del duque de Guienne, Bonaparte decide transformar el consulado en monarquía imperial. El 18 de mayo el Senado proclama oficialmente el imperio, sancionando el fin del gobierno colegiado. El culmen llega el 2 de diciembre en la Catedral de Notre-Dame. Ante el Papa Pío VII, convocado para consagrar la ceremonia, Napoleón realiza un gesto destinado a entrar en la leyenda. Toma la corona de las manos del pontífice y se la coloca en la cabeza a él mismo. Es la señal de que su autoridad no depende de nadie, ni siquiera de la Iglesia. De la toma del poder al trono imperial han pasado menos de 5 años y el ascenso de Napoleón no ha hecho más que empezar. El mapa de Europa está a punto de cambiar de nuevo. En marzo de 1796, Napoleón Bonaparte tiene solo 26 años, pocos meses de notoriedad y un ejército de unos 40.000 hombres malnutridos y mal equipados. 2 días antes de partir al frente, se ha casado con Josefina y ahora debe enfrentarse a los ejércitos austríaco y piamontés que lo superan en artillería y caballería. En menos de 2 años redibujará el mapa de Italia. Ganará 18 batallas y firmará un tratado que cambia Europa. ¿Cómo logró un joven general, con medios tan limitados, dar la vuelta a todo un teatro de guerra y transformar la débil armada de Italia en una máquina capaz de derrotar 4 ofensivas austríacas consecutivas? En marzo de 1796, el norte de Italia es un mosaico de estados con intereses contrapuestos. Al oeste está el reino de Cerdeña, que incluye Piamonte y Saboya, gobernado por Víctor Amadeo III. Al este, Lombardía es parte del imperio de los Habsburgo, administrada desde Viena y guarnecida por guarniciones fuertes. Al sur, la República de Génova mantiene la neutralidad. Pero la Francia revolucionaria considera esa vía la más directa para golpear el corazón de Austria. Operan 2 ejércitos aliados. El ejército austríaco del mariscal Johann Peter Bollier, veterano de 67 años de las guerras del 18, unos 32.000 hombres, entre Lombardía y Liguria Oriental, con guarniciones en Milán y Helada. Ejército piamontés del general Michel Colli, unos 20.000 soldados, defiende la línea apenínica de Seva a Cuneo, protegiendo el acceso a Turín. Un contraste con Napoleón de 26 años, que se prepara para desafiarlo. Las 2 fuerzas se enlazan en una línea que une las colinas de Savona con las montañas ligures. Es un frente difícil de desalojar, pero vulnerable en un punto: el Gosne de Cairo, Montenotte, donde termina el sector austríaco y comienza el piamontés. Si ese nudo cae, la cooperación entre los 2 ejércitos se rompe. El 27 de mayo de 1796, en Niza, Napoleón Bonaparte asume el mando del ejército de Italia. Ese día convoca, mediante el jefe de Estado Mayor, Louis-Alexandre Berthier, a los 3 generales de división más veteranos: Jean-Mathieu Philibert Serrurier, Pierre-François Charles Huchereau y André Massena. Se asignan misiones iniciales y se fija el inicio de las operaciones para el 15 de abril. Para París, frente secundario respecto del Rin. La guerra contra la coalición dura desde 1792 y el directorio ha fijado los objetivos: derrotar a los austríacos y forzar a Piamonte a la paz. Napoleón no decide el inicio del conflicto, pero tiene libertad para conducirlo. Dispone de 38.000 hombres, veteranos de las guerras revolucionarias, mal equipados, bien adiestrados. Su plan es simple y directo: golpear el Gosne, dividir a los aliados y enfrentarlos por separado, explotando la movilidad de las columnas francesas para concentrar la fuerza donde el enemigo sea más débil.
Tras asumir el mando en Niza, Napoleón traslada con rapidez el cuartel general a Albenga y el 9 de abril a Savona. El objetivo es golpear Carcare, punto débil del Gosne austro-piamontés, para dividir definitivamente a los aliados. La maniobra principal prevé que la división de Massena baje del collado de Cavidona hacia Carcare y se una a la división de Augereau, en marcha desde Finale Ligure a través de Tobo San Giacomo para un ataque combinado. En paralelo, Serrurier debe moverse hacia Ormea para fijar el flanco piamontés, mientras los generales Macquart y Garnier, con 6.800 hombres, avanzan sobre Cuneo para distraer a Colli. En el frente mediterráneo, parte de la división de la Harpe recibe la misión de tomar Sassello, mientras el resto coopera con el general Jean-Baptiste Cervoni, al mando de una brigada desplegada en Voltri. Amenaza Génova y hace creer en un posible ataque directo a la ciudad. El 15 de abril se fija como fecha de inicio de las operaciones, pero un imprevisto lo cambia todo. El 11 de abril el mariscal Bollier, preocupado por la debilidad de la brigada de Cervoni en Voltri, se adelanta. 2 columnas austríacas cruzan el paso de Boqueta y el de Turquino para envolver la posición francesa, mientras el general Jean-Pierre d'Argenteau, comandante austríaco bajo Bollier, debe bajar de las colinas hacia Savona para aislar a Massena y la Harpe. Cervoni, en clara inferioridad numérica, ordena una retirada ordenada evitando pérdidas inútiles. Para Napoleón es la ocasión de golpear. Ahora conoce la posición de Bollier y sabe que el mando austríaco tardará en reunirse con los piamonteses. Decide entonces anticipar el ataque 4 días y lanzar la operación sobre Montenotte. El 12 de abril, las divisiones de la Harpe y Massena se enfrentan a las tropas de Argenteau en las cercanías de Cairo-Montenotte. En el campo hay unos 13.000 franceses contra unidades austríacas claramente inferiores en número y dispersas por el terreno. El ataque francés es rápido y coordinado. El frente enemigo cede y la línea de enlace entre austríacos y piamonteses queda rota. Las pérdidas son contenidas, varios centenares por bando, pero el impacto estratégico es enorme. El Gosne ya no existe. Bollier y Colli se ven obligados a combatir en direcciones separadas, mientras Napoleón puede aplicar su táctica favorita: concentrar fuerzas superiores contra un solo adversario cada vez. Tras Montenotte, Napoleón se mueve de inmediato para consolidar el éxito e impedir que austríacos y piamonteses se reorganicen. La prioridad es golpear a Colli y bloquear el reencuentro austríaco. El 13 de abril, las avanzadas francesas alcanzan Milésimo, pequeño centro del valle del Bórmida, donde las fuerzas sabaudas intentan frenar el avance. En este choque, los piamonteses sufren unas 600 bajas entre muertos y heridos frente a unas 400 francesas. Pero el verdadero obstáculo está un poco más arriba: la fortaleza de Cosería, un castillo encaramado en una altura defendido por unos 900 granaderos austro-piamonteses. Allí es enviado Augereau, que se topa con una resistencia inesperada. Los asaltos franceses bajo fuego enemigo y con pendientes prohibitivas se estrellan varias veces. La guarnición, aunque aislada, logra infligir pérdidas pesadas, más de 300 hombres, antes de rendirse el 15 de abril. Cosería se convierte en un clavo hincado en el flanco de la maniobra, retrasando el empuje hacia Ceba. Mientras tanto, al noreste, Massena recibe la orden de dirigirse a Dego para cortar las comunicaciones austríacas. Allí encuentra unidades imperiales bien atrincheradas que bloquean la ruta. Napoleón comprende que el tiempo juega en su contra. Si Bollier recobra el contacto con Colli, la ventaja de Montenotte se esfumaría. El 14 y 15 de abril, Napoleón concentra las fuerzas sobre Dego.
Tras 2 días de duros combates, los franceses logran tomar la posición capturando unos 5.000 prisioneros y 19 cañones e infligiendo en total más de 2.000 bajas entre muertos y heridos a los austríacos frente a unas 900 bajas francesas. Es un golpe severo para los imperiales, agravado por la pérdida de 10 batallones. Un episodio curioso. Parte de las tropas de Massena, ocupadas en el saqueo, es sorprendida por una salida del general austríaco Vukasovic. Napoleón, furioso, debe restablecer la disciplina personalmente. El 15 de abril, la guarnición de Cosería, ya aislada, se rinde. Sin embargo, los retrasos acumulados permiten a Colli replegarse hacia posiciones más seguras. A pesar de ello, la operación ha alcanzado el objetivo estratégico. Los austríacos retroceden y los piamonteses quedan aislados. Tras los éxitos de Montenotte, Milésimo y Dego, Napoleón concentra la atención en el general Colli y en el ejército piamontés, aún desplegado en defensa de Ceva. El objetivo es obligarlos a combatir aislados antes de que reciban refuerzos austríacos. Las columnas francesas se mueven para acercar las posiciones sabaudas. El 13 de abril, una primera exploración ofensiva provoca unas 150 bajas a los piamonteses y alrededor de 50 a los franceses, señal de que Colli pretende defender con tenacidad. El 19 de abril, Napoleón ordena un ataque combinado. Serrier debe golpear de frente mientras Augereau ha de cruzar el Tánaro para envolver el flanco enemigo. Sin embargo, Augereau no logra encontrar un vado utilizable y Serrier, sin apoyo, se ve obligado a detener a sus hombres. Las bajas francesas en este intento fallido se estiman en torno a 300 hombres, mientras los piamonteses pierden unos 250. Al darse cuenta de que las líneas de suministro por el collado de Cavidona están demasiado expuestas, Napoleón ordena abrir una nueva vía de abastecimiento desde la Alta Val Tanaro hasta Ormea, lo que permite trasladar tropas de sectores secundarios al frente principal. Esta medida logística, en apariencia menor, garantiza a los franceses mantener un ritmo operativo superior al piamontés, incluso en un área montañosa y difícil. Colli, consciente del riesgo de quedar atrapado, evita el choque decisivo. En la noche del 20 al 21 de abril, retira el ejército hacia Mandovi, perdiendo no obstante unos 200 hombres durante las escaramuzas de retaguardia. La retirada, aunque ordenada, deja el campo libre a los franceses para aproximarse a la llanura piamontesa. Napoleón calificará en un mensaje a París la maniobra de Ormea como una de las jugadas más elegantes del arte militar. Al alba del 21 de abril de 1976, la retaguardia piamontesa de Colli es alcanzada por la caballería francesa durante la retirada hacia Mondovi. La persecución es cerrada. La caballería pierde, sin embargo, al general Henry Christian Michel Strengen, herido de muerte en combate, un duro golpe para el ejército de Italia. El general Serrier es el primero en empeñar al enemigo. Los piamonteses, unos 8.000 hombres, están bien situados a lo largo del Tánaro y protegidos por terreno ondulado. Napoleón ordena un ataque coordinado. La infantería fija el centro, mientras unidades móviles intentan envolver el flanco derecho sabaudo. En pocas horas de combate, los franceses, unos 12.000 hombres, infligen al menos unas 800 bajas entre muertos, heridos y prisioneros, sufriendo alrededor de 600. La ruptura del dispositivo se produce cuando la infantería francesa logra conquistar posiciones elevadas que dominan las rutas de retirada hacia Kuhn. Colli, para evitar el cerco, ordena la retirada general hacia la llanura. En el caos, parte de la artillería piamontesa es abandonada y capturada. La toma de Mondovi entrega a los franceses almacenes repletos de víveres, municiones y equipos, reduciendo de forma drástica las dificultades logísticas. Según algunos oficiales franceses, las raciones distribuidas en los días siguientes fueron las más abundantes vistas desde la partida de Niza.
La victoria tiene un efecto inmediato en la moral. Ahora Napoleón tiene acceso a la llanura piamontesa y puede amenazar directamente Turín. Colli sabe que sin apoyo austríaco no puede sostener otra batalla campal. Mientras Napoleón avanza, el mando piamontés inicia contactos para un armisticio. Tras Mondovì, el ejército de Italia avanza con rapidez hacia Turín. El 23 de abril, Napoleón se halla ya a distancia de marcha de la capital Sabauda. La situación para el reino de Cerdeña es crítica. El ejército piamontés ha sido derrotado en campo abierto. Ha perdido el acceso a las defensas naturales de los Apeninos y no puede contar con la llegada oportuna de refuerzos austríacos. Ya en la noche del 23, Colli abre negociaciones solicitando un armisticio. Napoleón acepta proceder solo después de consolidar el control de las posiciones clave. Massena ocupa Cherasco y Augereau entra en Alba, completando la separación entre piamonteses y austríacos. El 28 de abril de 1796, Víctor Amadeo III firma el armisticio de Cherasco. El acuerdo prevé la cesión de Cuneo, Ceva y Alessandria. Víctor Amadeo III firma el armisticio de Cherasco. El acuerdo prevé la cesión de Cuneo, Ceva y Alejandría, además de autorizar el libre paso de las tropas francesas hacia la Lombardía austríaca. En la práctica, el Piamonte sale de la guerra y Napoleón obtiene la completa seguridad del flanco occidental. En solo 10 días de operaciones, el ejército de Italia ha sufrido unas 6.000 bajas, pero ha neutralizado un ejército rival de unos 20.000 hombres. La firma tiene lugar en la residencia nobiliaria. Napoleón envía informes a París sobre la rapidez de la campaña, sosteniendo que la guerra fue decidida antes de que el enemigo entendiese que la había perdido. El armisticio de Cherasco es más que una victoria táctica. Marca la primera gran afirmación política y militar de Napoleón en Italia y abre el camino a la siguiente fase de la campaña, la carrera hacia la llanura padana y la Lombardía austríaca. En 10 días de operaciones, Napoleón Bonaparte ha transformado un ejército mal equipado en una fuerza capaz de infligir una derrota decisiva al reino de Cerdeña. Con Cherasco, el Piamonte sale de la guerra, el flanco occidental de Francia queda seguro y las puertas de la llanura padana se abren de par en par. Es el primer gran paso de una campaña que cambiará para siempre el mapa político de Italia. Ante Napoleón ahora está el Po, las retaguardias austríacas y un desafío destinado a convertirse en leyenda, el Puente de Lodi. Tras la fulminante victoria de Mondovì, el reino de Cerdeña se ve obligado a doblar la rodilla. En Cherasco, entre el 23 y el 28 de abril, Víctor Amadeo III firma el armisticio. Cuneo, Ceva y Alessandria caen en manos francesas. Se abren de par en par las puertas de Lombardía y Bonaparte, seguro del flanco occidental, queda libre para concentrar todo el ejército de Italia contra el feldmariscal Johann Peter Bollier, comandante de las fuerzas austríacas en Italia. El objetivo es claro: destruir al ejército imperial antes de que se retire más allá de las grandes barreras naturales de la llanura, el Po, el Adda y el Adigio, y escape a la batalla decisiva. Pero ¿cómo logrará con un ejército desgastado y en inferioridad numérica superar ríos vigilados, quebrar las retaguardias enemigas y transformar cada maniobra en una obra maestra de táctica y visión estratégica? El 28 de abril ordena a Learp dirigirse a Aquiterme, a unos 45 kilómetros en línea recta, siguiendo el Valle del Erro. Pero motines por hambre ralentizan la columna. Llegará solo el día 30, cuando los imperiales ya se han sustraído al riesgo de cerco. Para mantener el ritmo y asegurar los suministros, Bonaparte concentra 39.600 hombres entre Tortona, Alessandria y Valenza, a orillas del Po.
Aquí escenifica una doble finta. Desde Valencia hace mover patrullas hacia los vados más cercanos, fingiendo un cruce inmediato. En el frente septentrional deja filtrar noticias de un posible paso por el Ticino para apuntar directamente a Milán. En realidad, la marcha principal va hacia el este, hacia Piacenza, donde el río está menos vigilado. Un desplazamiento de más de 60 kilómetros que le permite desembarcar en la orilla norte del Po, lejos de las defensas previstas, obligando a Bollier a apresurar el repliegue tras el Adda y luego sobre el Adigio. El 7 de mayo a las 9 de la mañana, la columna escogida por Claude d'Almagne, 3.600 granaderos y 2.500 jinetes, llega ante Piacenza. Los franceses requisan barcazas y gabarras locales para levantar en pocas horas un puente de pontones, capaz de sostener el paso de infantería, caballería y artillería. d'Almagne es el primero en cruzarlo y fijar una cabeza de puente en la orilla norte del Po. Por la tarde llega la división de la Harpe. El general austríaco Lipthay custodia los puentes de Pavía y vigila los vados del Adda. Bollier, que no cayó en la finta francesa sobre Valencia, reúne con prisa sus columnas para cubrir el repliegue general en orden. Entre el 7 y el 9 de mayo los franceses consolidan la posición y toman Fombio. Mientras tanto, Ollegó cruza también el Po en Verato, moviéndose más al este para alargar el frente y amenazar el flanco enemigo. En la noche del 7 al 8 en Codogno, escaramuzas siembran desorden en las filas francesas. En el caos, la Harpe cae por error bajo fuego de los suyos. El jefe del Estado Mayor, Louis-Alexandre Berthier, asume el mando, restablece la cadena de mando y rechaza las avanzadas imperiales que intentan arrojar a los franceses de nuevo al sur del Po. Al amanecer del 10 de mayo, las avanzadas francesas alcanzan Lodi. En la otra orilla del Adda, el general austríaco Karl Philipp zu Bottendorf sitúa unos 10.000 hombres y 12 cañones cubriendo el puente. Bonaparte despliega la artillería en la ribera sur y envía la caballería de Ordener y Beaumont a buscar vados aguas arriba y abajo para envolver la posición. El primer asalto de los granaderos se detiene a mitad del puente bajo el fuego enemigo. El segundo, con d'Almagne y Cervoni, abre brecha. La caballería que halló vado cae sobre el flanco de la retaguardia austríaca y la obliga a retirarse. La victoria de Lodi no destruye el ejército de Bollier, pero abre a Bonaparte la entrada en Lombardía. Es la prueba de una táctica audaz. Concentrar fuerzas en un punto clave, unir ataque frontal y envolvimiento y doblegar la resistencia con rapidez. Cinco días después de Lodi, el 15 de mayo, Bonaparte entra en Milán. La ciudad abre las puertas sin combatir, pero el castillo Sforzesco permanece en manos austríacas y sigue resistiendo. En esos días llega desde París una noticia inesperada. El directorio quiere dividir el mando del ejército de Italia con el general Kellerman. La propuesta irrita a Bonaparte, que amenaza con dimitir. El directorio recula y el 21 de mayo le confirma plena confianza, enviándole también 10.000 hombres de refuerzo. Mientras prepara la marcha contra Bollier, Napoleón debe enfrentar un problema interno. El 25 y el 26 de mayo estallan revueltas, pronto sofocadas, en Milán y en Pavía. En Vinasco, una aldea al sur de la capital, los sublevados son dispersados y las casas incendiadas. El objetivo es restablecer con rapidez el orden y garantizar la seguridad de las líneas de comunicación y de los suministros. Resuelta la crisis interna, Bonaparte maniobra contra Bollier, que ha desplegado a sus 28.000 hombres más allá del Mincio, con el flanco izquierdo protegido por el lago de Garda y el derecho por el Po. El 30 de mayo Bonaparte lanza la operación decisiva para forzar el río.
ordena una finta ofensiva hacia Peschiera del Garda para atraer allí la atención austríaca, mientras el verdadero golpe cae más al sur, en Borghetto, cerca de Valeggio sul Mincio, donde el paso está menos defendido. Superado el puente de Borghetto, las avanzadas francesas arrollan las defensas locales y abren la brecha. Tomados por sorpresa, los austríacos se retiran con premura tras el Adigio para evitar el cerco. Aprovechando la ruptura, Massena entra en Verona. Serrurier toma Castelnuovo del Garda y se dirige a Mantua, mientras Augereau avanza hacia el nordeste para proteger el flanco izquierdo del despliegue francés. Mantua, rodeada de lagos y protegida por sólidos terraplenes, es una de las plazas fuertes más poderosas de Italia y controla el acceso directo al Tirol. Bonaparte quiere tomarla de inmediato. El 3 de junio confía a Serrurier unos 10.000 hombres para estrechar el cerco de la ciudad, donde están atrincherados unos 12.000 austríacos. La llanura lombarda es ahora casi enteramente francesa, pero el ejército austríaco aún no está destruido. Viena prepara un contraataque desde el Tirol para reabrir el camino hacia Mantua. A finales de julio, Viena cambia de estrategia. Dagobert von Wurmser reúne a unos 50.000 hombres en Trento para liberar Mantua. Bonaparte no quiere dejarse aplastar entre el lago de Garda y el Adigio. El 31 de julio ordena levantar el asedio y concentra las divisiones para enfrentar las columnas enemigas por separado. Al oeste del Garda, el general Kwasdanovich desciende por el Val Savia, ocupa Salò y avanza hacia Brescia. Al este, Wurmser se aproxima al Mincio. El 3 y 4 de agosto se combate entre Salò, Desenzano y Lonato. Massena aprovecha la dispersión enemiga y obliga a Kwasdanovich a replegarse. El 5 de agosto en Castiglione del Stiviere, la acción combinada de Augereau, Marmont y Massena inflige a Wurmser una clara derrota. El 7 de agosto las fuerzas francesas reconquistan Verona y reanudan el asedio de Mantua. El precio pagado es alto, unos 6.000 hombres entre muertos y heridos y 4.000 prisioneros, pero las pérdidas austríacas superan las 16.700. En septiembre, Austria lanza una nueva ofensiva. El día 4, en Rovereto, Massena y Vaubois derrotan a Davidovich y abren la ruta del Alto Adigio. Wurmser, en lugar de permanecer en el Tirol, desciende por el valle del Brenta para envolver a los franceses. El 7 de septiembre, Augereau supera a Primolano. El 8, en Bassano del Grappa, los franceses rompen las defensas y dividen al ejército austríaco en dos. Una parte se repliega hacia Friuli y la otra, con Wurmser, apunta a Mantua. El 10 de septiembre, Wurmser sortea el bloqueo francés, cruza el Adigio y el día 12 entra en Mantua, elevando la guarnición a unos 23.000 hombres. 3 días después, ante las fortificaciones de San Giorgio y de la Favorita, las salidas austríacas son rechazadas por Massena y Sauguet. Wurmser queda atrapado en la plaza, ya exhausta. La llegada de miles de soldados más solo agrava la crisis por la falta de víveres. Bonaparte puede volver a maniobrar en campo abierto a la espera de la próxima ofensiva que Austria ya prepara. A comienzos de noviembre, Austria confía la tercera ofensiva a Joseph Alvinci von Berberek, mariscal de artillería y comandante experimentado, llamado a reemplazar a Wurmser tras los fracasos del verano. Con unos 28.000 hombres avanza desde el Piave hacia Verona, mientras desde el Tirol el general Paul Davidovich desciende con 18.000 por el valle del Adigio para golpear desde el norte. El objetivo es atrapar a Bonaparte en una maniobra de tenaza y liberar Mantua. Bonaparte debe dividir sus fuerzas. Encarga a Vaubois contener a Davidovich, despliega a Massena entre Vicenza y Bassano y mantiene a Augereau en reserva sobre Verona.
El 6 de noviembre, en la segunda Bassano, unos 19.500 franceses chocan con las divisiones de Alvinzi y son rechazados, sufriendo unas 3.000 bajas frente a las 2.800 austríacas. Al día siguiente, en Caliano, Davidovich inflige a Beauvoir una dura derrota, 4.400 bajas francesas frente a 3.500 austríacas. Bonaparte llama tropas hacia Verona para evitar que las dos columnas enemigas se unan. El 11 de noviembre, las avanzadas de Alvinzi entran en Caldiero. El 12, bajo lluvia y granizo, Bonaparte intenta un ataque frontal. Massena a la derecha, Augereau a la izquierda. Las posiciones austríacas, apoyadas en aldeas y alturas, resisten. Al final de la jornada, los franceses cuentan unas 1.800 bajas, incluidos 800 prisioneros y 2 cañones, frente a 1.300 austríacas. La victoria de Caldiero da a Alvinzi la ilusión de tener la iniciativa. Tras la batalla de Caldiero, Bonaparte decide sorprender a Alvinzi golpeándolo por el flanco sur. En la noche del 14 al 15 de noviembre, concentra las tropas en Verona y marcha hacia el Ronco Adige. Al alba construye un puente de barcas y hace cruzar a unos 18.000 hombres, entrando en la estrecha franja de terreno entre el Adigio y el Alpone. Un laberinto de diques y canales donde el terreno pantanoso dificulta el movimiento de masas y puede anular la ventaja austríaca. La batalla se desarrolla en 3 días. 15 de noviembre, primer día. Augereau avanza por el dique hacia el puente de Arcole, pero el fuego austríaco lo detiene. Para envolverlo, Bonaparte envía al general Guille con 3.000 hombres a hallar un vado en Albaredo. Al atardecer entra en Arcole. Sin embargo, la noticia de que Beauvoir fue rechazado por Busolengo obliga a Bonaparte a replegar las tropas a la orilla izquierda del Adigio para proteger Verona. 16 de noviembre, segundo día. Los franceses vuelven a cruzar el Adigio y reanudan la ofensiva. Por Chile es tomada, pero el puente de Arcole permanece en manos austríacas. En la desembocadura del Alpone, el general Vial intenta un paso y es detenido allí mismo. Llegan 3.000 refuerzos enviados por Quilmain desde Verona, pero la situación sigue bloqueada. 17 de noviembre, tercer día. Bonaparte quiere cerrar la batalla con un golpe decisivo. Prepara la acción final para romper las defensas de Arcole y forzar la retirada de Alvinzi. Massena despliega una brigada bien visible en la carretera entre Arcole y Porchile para sacar fuera parte de la guarnición, mientras el resto de sus tropas permanece oculto entre la vegetación. Más al sur, Augereau avanza hacia Legagno para amenazar las rutas de retirada austríacas. Bonaparte ordena un golpe de efecto. Un pequeño destacamento de guías a caballo y 4 trompetas vadean el Alpone a espaldas de las posiciones enemigas y tocan a la carga, haciendo creer en la llegada de un gran contingente. La victoria de Arcole cuesta a los franceses 4.500 entre muertos y heridos. Los austríacos pierden cerca de 7.000. En pocos meses, Napoleón ha arrollado el Piamonte, conquistado Lombardía, aislado Mantua e impuesto tratados a duques y papas. Y sin embargo, el ejército de Italia estaba mal equipado y casi siempre en inferioridad numérica. Su fuerza no residía en los medios, sino en una forma de combatir nueva. Rapidez en las marchas, divisiones flexibles capaces de reunirse en un instante, uso audaz del terreno y voluntad de aniquilar al adversario, no simplemente rechazarlo. Con estas tácticas abrió una brecha a través del Adigio, el Tagliamento y los Alpes Julianos, empujando al ejército de Italia hasta Carintia y provocando incluso la caída de la milenaria República de Venecia.
Ahora Viena, corazón del imperio de los Habsburgo, está al alcance de la mano. Toda Europa se pregunta si de verdad un joven general de 27 años puede llegar a golpear la capital. ¿Qué detendrá a Bonaparte a las puertas de Viena? ¿Y cómo logrará transformar este avance en un nuevo orden político sancionado por el Tratado de Campo Formio? Tras Arcole, Austria no se rinde. Mantua sigue bajo asedio y Viena prepara un intento para salvarla. El invierno no detiene a los ejércitos. Mientras fracasan las negociaciones diplomáticas, el enviado francés Henri Clark no logra doblegar al emperador. Decidido a no tratar hasta que Mantua sea abastecida, el mariscal Joseph Albinsky prepara una cuarta ofensiva. Si rompe el asedio, la guerra recomienza. Si falla, el norte de Italia seguirá siendo francés. A comienzos de enero de 1797, Napoleón tiene 34.000 hombres y 10.000 en el asedio de Mantua, con 78 cañones. Los austríacos, con 45.000, poseen superioridad numérica. Para cubrir todas las direcciones de ataque, Bonaparte sitúa a Joubert en la meseta de Rivoli Veronese, a Massena en reserva en Verona, a Augereau al sur por el Adigio y a Rey guardando la orilla occidental del Garda. El terreno hace más dramática la disputa. Al oeste el lago de Garda, al este el Adigio, en el centro una meseta con gargantas y montañas. Montebaldo, Montemagnone, la garganta de Ostería. Quien controle estos pasos domina la campaña. Bonaparte lo sabe. Si cae Rivoli, el asedio de Mantua está perdido. El 8 de enero, escaramuzas en el Adigio anuncian el movimiento imperial. El 11, Napoleón va al cuartel general de Robert Bella para seguir la crisis. El 12 se revela el ataque. Albinsky concentra 28.000 hombres en Rivoli. Comete un error fatal. Divide sus fuerzas en 6 columnas que avanzan por terreno áspero y se comunican con dificultad. Al alba del 14 de enero, las avanzadas austríacas chocan con Joubert. Los austríacos presionan en los frentes. Cae la garganta de Ostería. El monte Magnone es ocupado y Lusignan surge por el sur amenazando la retaguardia francesa. La posición francesa parece quebrarse. En ese momento, un golpe afortunado lo cambia todo. Un cañón francés alcanza 2 carros de municiones. La explosión siembra el caos en las columnas en avance. Leclerc y Lasalle, al frente de un puñado, unos 500, reconquistan la garganta de Osteria. Bonaparte aprovecha el instante. Massena irrumpe con las reservas y frena a Liptay y Coblos, mientras Rey, desde el sur, corta la ruta a Lusignan. Al anochecer del 14, la situación se invierte. De trampa, Rivoli pasa a ser la tumba de la ofensiva imperial. Al día siguiente, 15 de enero, Joubert completa la ruptura en La Corona, mientras la caballería de Murat y Vial corta los pasos de montaña y bloquea la retirada. El resultado es devastador: 3.000 muertos y 11.000 prisioneros. La batalla de Rivoli no es simplemente victoria. Es su primer gran aniquilación. El ejército imperial queda destruido. El asedio de Mantua a salvo y el ejército de Italia se prepara para asestar el golpe de gracia. Mientras Albinsky se retira derrotado de Rivoli, otra amenaza se mueve a lo largo del Adigio. El general Provera intenta el golpe desesperado. Con unos 9.000 hombres vadea el río Adigio y marcha directo sobre Mantua para enlazar con la guarnición de Furmersar. Es la última esperanza austríaca de romper el asedio. El 16 de enero, Provera alcanza los arrabales orientales de la ciudad, pero encuentra delante de sí un círculo ya cerrado. Al oeste está Serrurier, que manda el asedio. Desde el sur asciende Augereau y Bonaparte, recién llegado de Rivoli.
se precipita para cerrar la tenaza. En pocas horas, Provera queda cercado y obligado a rendirse. También la última salida de Burmeister fracasa. Mantua permanece aislada. Pocos días después, el 2 de febrero, la fortaleza capitula. Los austríacos obtienen los honores de guerra. Unos 16.000 soldados salen de la ciudad en formación. El Estado Mayor más veterano es autorizado a regresar libre a los territorios imperiales, mientras el grueso queda prisionero. Estos hombres, según la práctica de la época, dan su palabra de honor. No combatirán contra Francia durante al menos un año. Con Mantua en manos francesas, el norte de Italia queda firmemente controlado. El eco de la victoria corre por Europa. El ejército de Italia, nacido mal pertrechado y hambriento, ha resistido 4 ofensivas y ha hecho caer la mayor plaza fuerte asbúrgica de la península, Mantua. Por el valor demostrado con Rivoli y Castiglione, André Massena recibe el título de Duque de Rivoli. Más tarde, en París, su nombre será recordado en una de las calles más célebres, la Rue de Rivoli, que aún hoy corre paralela al Louvre, dedicada a la victoria que consolidó la primera gran campaña de Napoleón. La caída de Mantua marca el final de la campaña en Lombardía. Ya nada separa a Bonaparte de llevar la guerra al interior de los territorios de los Habsburgo. El 2 de febrero de 1797, mientras en Mantua desfilan las tropas austríacas recién rendidas, Bonaparte no pierde tiempo. Separa unos 9.000 hombres del ejército de Italia y los conduce hacia la Romagna. El objetivo es asegurar la retaguardia y cerrar la cuenta con el Estado Pontificio, que hasta entonces había sostenido a Austria con dinero y armamento. La marcha es rápida y amenazadora. Ante el avance francés, el Papa Pío VI no tiene alternativa. El 19 de febrero, en Tolentino, se ve obligado a firmar un tratado humillante. Roma debe pagar fuertes indemnizaciones en dinero, ceder las legaciones de Bolonia, Ferrara y Romagna y entregar a Francia parte de sus obras de arte más prestigiosas que tomarán el camino de París. Para el ejército de Italia, este tratado tiene un significado enorme. La retaguardia queda por fin tranquila, las arcas francesas se llenan y los soldados ven premiado su esfuerzo con pagas atrasadas. Pero sobre todo, Bonaparte puede volverse hacia el nordeste con la certeza de no tener ya amenazas a la espalda. Así, mientras los soldados franceses disfrutan del botín y los oficiales envían a París estatuas y obras maestras destinadas a llenar el Louvre, la atención del general se desplaza hacia un objetivo mayor: la propia Austria. El directorio apuesta por el vencedor. Hombres y recursos confluyen hacia el ejército de Italia de Bonaparte. En marzo, Napoleón cuenta con unos 60.000 hombres bajo su mando. Un ejército que apenas un año antes estaba hambriento y mal equipado, ahora listo para llevar la guerra al corazón del imperio de los Habsburgo. El objetivo es audaz: Viena. El 1 de marzo los franceses cruzan el Brenta y ocupan Primolano y avanzan en varias columnas. En pocos días ponen presión sobre el archiduque Carlos, que intenta defender el Friuli con unos 50.000 efectivos. El momento decisivo llega el 16 de marzo, cuando Bonaparte ordena el paso del Tagliamento. Es un vado difícil, bajo fuego enemigo, pero la vanguardia de Bernadotte fuerza el río, captura 500 prisioneros y 6 cañones y obliga a Carlos a replegarse sobre el Udine. Al día siguiente, el 17 de marzo, una columna austríaca entera queda cercada y se rinde en Gradisca del Sonzo. Los austríacos retroceden hacia los pasos. Entre el 21 y el 23 de marzo, en los montes alrededor de Tarvisio, los franceses los golpean de nuevo. Los imperiales pierden más de 5.000 hombres y 32 cañones capturados en las gargantas alpinas. Al mismo tiempo, la columna de Joubert, partida del Tirol, toma Bolzano y Bressanone, abriendo otra vía hacia Austria. La carrera no se detiene. El 23 de marzo, el general Dugua entra en Trieste, privando al imperio de un punto clave del Adriático. Y el 29 de marzo, los franceses entran en Klagenfurt.
Desde allí Bonaparte escribe directamente al archiduque Carlos, invitándolo a detener el inútil derramamiento de sangre, un gesto que muestra la seguridad del vencedor y la debilidad del imperio. A comienzos de abril, con las avanzadas francesas ya en el Semmering, a un paso de Viena, los austríacos piden una tregua. El 7 de abril, en Leoben, se firma una tregua de pocos días. El 16-17 de abril, esta suspensión se transforma en los preliminares de Leoben, el acuerdo político que anticipa el futuro tratado de Campo Formio. La campaña que parecía imposible un año antes se ha convertido en una marcha irresistible. Viena ha temblado. El ejército de Italia ha llegado a un paso del corazón del imperio. Mientras en el norte se firman los preliminares de Leoben, a la espalda del ejército de Italia la situación estalla. Entre el 17 y el 25 de abril, en Verona, estalla la revuelta de las Pascuas veronesas. Ciudadanos e insurgentes armados se alzan contra las guarniciones francesas en una matanza que dura días. La represión es dura, y Bonaparte aprovecha la ocasión, acusa a la República de Venecia de haber fomentado los disturbios y declara el fin de su neutralidad. Es el pretexto perfecto que sella el destino de la Serenísima. El 12 de mayo de 1797, tras más de un milenio de historia, la República de San Marcos se derrumba. El Gran Consejo depone al Dux Ludovico Manin y entrega el poder a un gobierno provisional. Pero el destino de la ciudad ya está decidido. Mientras la Serenísima desaparece en Italia, nacen los nuevos estados impulsados por Bonaparte. En junio, con un golpe político en Génova, nace la República Ligur, moldeada sobre el sistema directorio francés. Pocos días después, el 29 de julio, en Milán, se proclama la República Cisalpina, fusión de la Transpadana y la Cispadana. El 8 de julio, la Cisalpina adopta una constitución de corte francés, divide el territorio en departamentos e introduce la leva obligatoria, convirtiéndose en un estado moderno y militarizado. En pocas semanas cambia la geografía política del norte de Italia. En lugar de antiguas repúblicas y estados regionales, surgen repúblicas hermanas, satélites de Francia. El impacto es enorme. La Italia septentrional se convierte en un laboratorio político y una base militar para las guerras futuras. Tras meses de marchas y negociaciones, el 17 de octubre de 1797 se llega al punto final. En Campo Formio, cerca de Udine, Bonaparte y el plenipotenciario austríaco Cobenzl firman el tratado que cierra la campaña y redibuja el mapa de Europa. Francia obtiene lo perseguido durante años: los Países Bajos austríacos, Bélgica, la orilla izquierda del Rin y la confirmación de su control sobre las repúblicas hermanas italianas ya integradas en la órbita francesa. A cambio, Austria recibe la República de Venecia, con Istria y Dalmacia, además de compensaciones en Alemania. El golpe político es enorme. La Serenísima, superviviente por más de 1000 años, desaparece de los mapas, mientras Milán y Génova se convierten en los nuevos centros del poder republicano filofrancés. El norte de Italia ya no es un mosaico de estados, sino un cinturón de repúblicas satélites, bases militares y laboratorios políticos listos para sostener a Francia en las guerras futuras. Campo Formio sanciona también el fin de la primera coalición entre Francia y Austria. El eco de la victoria de Napoleón recorre Europa. En poco más de un año, un general de 27 años, con un ejército que al principio estaba hambriento y mal equipado, ha destruido 4 ofensivas austríacas, obligado a Mantua a rendirse, doblegado a papas y duques y llevado sus avanzadas a un paso de Viena. El tratado es la firma de esta transformación. Italia ya no es la periferia del imperio de los Habsburgo, sino el corazón de la nueva estrategia francesa.
A finales del siglo XVIII, Europa era un continente en agitación, marcado por el desorden de la Revolución Francesa y el posterior ascenso de Napoleón Bonaparte. Napoleón, un brillante estratega militar y líder, expandió rápidamente su influencia y control por toda Europa. Hacia el final del siglo, sus campañas habían transformado el panorama político. Comenzando con sus victorias sorprendentes en Italia, conquistó vastos territorios, incluyendo partes de Austria, los Países Bajos y la península itálica. Sus audaces estrategias y ambición implacable convirtieron a la República Francesa en una potencia dominante en Europa. La expansión del imperio de Napoleón preparó el escenario para sus grandes ambiciones, incluida su decisión de embarcarse en una audaz campaña en Egipto. Comprender este contexto es crucial para apreciar por qué Napoleón, en el apogeo de su poder, centraría su atención en la lejana y antigua tierra de Egipto. Uno de los principales objetivos estratégicos de Napoleón para la campaña egipcia era interrumpir las rutas comerciales británicas hacia la India. Al capturar Egipto, Napoleón pretendía debilitar la fuerza económica de Gran Bretaña al cortar su acceso crucial al comercio con India. Este movimiento tenía el propósito de paralizar la economía británica, reduciendo así su capacidad para financiar coaliciones contra Francia. Además, controlar Egipto proporcionaría a Francia un punto de apoyo estratégico en el Mediterráneo oriental. Esto no solo fortalecería el poder naval francés en la región, sino que también serviría como base para futuras operaciones en el Medio Oriente. Al establecer una fuerte presencia en Egipto, Napoleón buscaba desafiar el dominio británico en los mares y afirmar la influencia francesa en una región de inmensa importancia geopolítica. Capturando Egipto, Napoleón aspiraba a convertir la región en un bastión francés, controlando el paso al este y dominando el Mediterráneo. Egipto era visto como una tierra de inmensa riqueza y recursos potenciales. Napoleón creía que, al controlar Egipto, Francia podría abrir nuevas oportunidades económicas, incluyendo rutas comerciales lucrativas y acceso a valiosos recursos. Napoleón veía a Egipto como un activo clave que fortalecería la economía francesa y reduciría la dependencia de recursos europeos. Expandir la influencia francesa era un objetivo clave para Napoleón. Al establecer un bastión en Egipto, buscaba extender el poder francés más allá de Europa hacia el Medio Oriente, una región de gran importancia estratégica. La entrada de Napoleón en Egipto también fue un golpe preventivo contra el Imperio Otomano que controlaba la región. Esto debilitaría a los otomanos y evitaría que amenazaran los intereses franceses. Al controlar Egipto, Napoleón buscaba proyectar el poder francés, contrarrestar la influencia británica y remodelar el panorama político de la región a favor de Francia. La ambición de Napoleón y su búsqueda de gloria jugaron un papel clave en su decisión de invadir Egipto. Vio la campaña como una forma de mejorar su reputación y alcanzar grandeza militar en el escenario internacional. Napoleón se inspiró en los ideales de exploración científica de la Ilustración. Llevó a eruditos y científicos para estudiar la antigua cultura egipcia y contribuir al conocimiento francés y europeo. El atractivo del antiguo Egipto, con su rica historia y monumentos magníficos, fascinaba a Napoleón y a muchos europeos. Conquistar Egipto conectó a Francia con esta civilización, enriqueciendo su patrimonio cultural. La expedición de Napoleón a Egipto comenzó con meticulosa planificación. Reunió una flota y un formidable ejército de unos 35.000 soldados, acompañados por más de 150 científicos, ingenieros y eruditos. La expedición zarpó de Toulon, Francia, el 19 de mayo de 1798. La flota cruzó el Mediterráneo, evitando la Royal Navy británica del almirante Horatio Nelson, que patrullaba activamente las aguas. Gracias a una parada imprevista de Nelson en Cerdeña, debido al mal tiempo, la navegación estratégica de la flota francesa los llevó rápidamente a Malta. Cuando los caballeros de Malta rechazaron la solicitud de Napoleón para desembarcar y reabastecerse, decidió atacar, capturando la isla y asegurando un punto estratégico. Tras asegurar Malta, la flota continuó hacia Egipto, desembarcando en Alejandría el 1 de julio de 1798. La llegada marcó el inicio de la campaña, ya que las fuerzas de Napoleón se movieron para asegurar posiciones clave en la ciudad. Los movimientos rápidos de Napoleón en Egipto fueron cruciales para establecer una base sólida.
buscó asegurar Alejandría y avanzar hacia el Cairo, enfrentándose a fuerzas locales y consolidando el control francés. Al desembarcar en Alejandría el 1 de julio de 1798, Napoleón buscó asegurar la ciudad y establecer una base sólida para futuras operaciones. Las fuerzas francesas rápidamente tomaron el control de las posiciones clave de Alejandría, encontrando resistencia mínima. Esta rápida toma permitió a Napoleón planear su avance estratégico hacia El Cairo. Marchando a través del duro desierto, las fuerzas de Napoleón encontraron a los mamelucos, la casta militar gobernante de Egipto, liderada por Murad Bey. La decisiva batalla de las pirámides el 21 de julio de 1798 demostró el genio militar de Napoleón. Usando la táctica de cuadrado divisional, los franceses derrotaron a las fuerzas mamelucas, asegurando una victoria crucial. La victoria en las pirámides consolidó el control francés sobre El Cairo y desmoralizó a los mamelucos, provocando el rápido colapso de su resistencia. La entrada de Napoleón en El Cairo estuvo marcada por celebraciones y fortificación estratégica. Sin embargo, la ocupación francesa fue pronto desafiada por la victoria naval británica en la Batalla del Nilo el 1 de agosto de 1798. La flota del almirante Horatio Nelson destruyó la flota francesa en la bahía de Abukir, cortando las líneas de suministro y atrapando a su ejército en Egipto. A pesar del aislamiento, Napoleón continuó sus campañas en Egipto, buscando consolidar el control y repeler los contraataques otomanos. Marchó hacia Jaffa, asegurándola tras un breve y brutal sitio, y luego avanzó hacia Siria. La campaña, marcada por movimientos militares rápidos y brillantez estratégica, enfrentó desafíos significativos por el aislamiento y amenazas continuas. Aún así, destacó su destreza táctica y ambición de extender la influencia francesa más allá de Europa. Un aspecto único de la campaña egipcia de Napoleón fue la inclusión de la Comisión de Ciencia y de las Artes, un grupo de más de 150 científicos, ingenieros y eruditos. Inspirados por la Ilustración, su objetivo era documentar y estudiar la rica historia, cultura y recursos naturales de Egipto. Esta expedición científica catalogó monumentos antiguos, estudió la flora y fauna y examinó los sistemas de riego del Nilo. Su descubrimiento más significativo fue la piedra Rosetta en 1799, clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Este artefacto desbloqueó los secretos de una civilización antigua y fue un hito en la egiptología. Los hallazgos se publicaron en La Descripción de Egipto, influyendo en el interés europeo en Egipto. La integración de la exploración científica con la conquista militar demostró la ambición de Napoleón de avanzar el conocimiento humano y la dominación francesa. A pesar de los éxitos iniciales, la campaña de Napoleón en Egipto enfrentó desafíos significativos. El duro entorno desértico, las enfermedades y las carencias de suministros agotaron gravemente a las fuerzas francesas. La resistencia local y las amenazas continuas de los otomanos y británicos complicaron aún más la situación. El revés más significativo fue la victoria naval británica en la Batalla del Nilo. La flota del almirante Horatio Nelson destruyó completamente la flota francesa, cortando las líneas de suministro de Napoleón y atrapando a su ejército en Egipto. Aislado y con recursos en severo declive, Napoleón decidió marchar hacia Siria a principios de 1799 para anticipar un posible ataque otomano. Sin embargo, la campaña encontró una feroz resistencia, especialmente durante el sitio de Acre, donde las fuerzas de Napoleón no lograron tomar la ciudad fortificada.
Tras fallar en la captura de Acre, Napoleón regresó a Egipto, enfrentando una situación cada vez más insostenible y difícil. La combinación de reveses militares, enfermedades y problemas de suministro le obligó a reconsiderar la viabilidad de mantener la presencia francesa en Egipto. Reconociendo la imposibilidad de sostener Egipto, Napoleón dejó su ejército bajo el mando del general Jean-Baptiste Kleber y regresó secretamente a Francia en agosto de 1799. Su partida marcó el fin de su aventura egipcia y el inicio de su concentración en consolidar el poder en Europa. La campaña egipcia de Napoleón, impulsada por motivos estratégicos, económicos, políticos y personales, sigue siendo un capítulo importante en la historia. Aunque fracasó en última instancia, destacó la ambición y el genio militar de Napoleón, las contribuciones científicas de la expedición, como el descubrimiento de la piedra Rosetta, enriquecieron el conocimiento europeo sobre el antiguo Egipto. A pesar de los grandes desafíos y el retiro final, la campaña dejó un impacto duradero en la historia militar francesa y el patrimonio cultural europeo. En 1812, Napoleón Bonaparte lanzó una invasión que cambiaría drásticamente Europa. Una atrevida marcha hacia Rusia con el ejército más grande que Europa había visto. Esta es la historia de una gran ambición, duros elementos y una campaña que se convirtió en desastre. Al amanecer del siglo XIX, el poder en Europa se tambaleaba al borde del cambio. El Tratado de Tilsit, forjado en 1807 entre Napoleón Bonaparte y el zar Alejandro I, prometió paz y apoyo mutuo contra Gran Bretaña. Con los años, Rusia se irritó bajo las restricciones del sistema continental de Napoleón, que buscaba aislar económicamente a Gran Bretaña. Las tensiones de estas sanciones comenzaron a mostrarse, ya que los comerciantes rusos se desesperaban bajo las condiciones comerciales. La desobediencia rusa al continuar el comercio con Gran Bretaña enfureció a Napoleón y destacó la creciente ruptura entre los dos imperios. Viendo esto como un desafío a su autoridad y una violación de su alianza, la respuesta de Napoleón fue rápida y decisiva. Para 1812, los lazos diplomáticos se habían deteriorado, llevando a Napoleón a reunir una inmensa fuerza destinada a volver a alinear a Rusia. No fue simplemente una maniobra militar, fue una declaración de poder, destinada a asegurar la dominación de Napoleón sobre Europa y castigar cualquier disidencia. En preparación para su monumental campaña contra Rusia, Napoleón meticulosamente reunió la Grande Armée, una de las fuerzas más grandes jamás ensambladas en la historia. Compuesta por más de 600.000 hombres de diversas naciones bajo control francés, esta asamblea fue un testimonio de la capacidad de Napoleón para movilizar y comandar una extensa coalición militar. Franceses, italianos, alemanes, polacos, españoles y otros, cada contingente marcado por su uniforme y banderas únicas, agregando un vívido mosaico de colores a las filas. El esfuerzo logístico para abastecer y mantener tal fuerza masiva fue sin precedentes, involucrando extensas redes de vagones de suministro, grandes cantidades de alimentos y una estela continua de personas de apoyo y artillería que se extendía hasta el corazón de Francia. A medida que el ejército avanzaba hacia el este, la escala de esta operación mostraba no solo poder militar, sino una deliberada demostración de fuerza destinada a intimidar y hacer cumplir la voluntad del zar ruso. El 24 de junio de 1812, la Grande Armée cruzó el río Niemen, marcando el inicio oficial de la invasión de Napoleón a Rusia. Mientras decenas de miles de tropas cruzaban puentes improvisados en la oscuridad, la magnitud de la campaña comenzaba a revelarse ante sus ojos. El cruce del río fue planificado meticulosamente en cada detalle, pero simbolizaba el primer paso hacia un vasto e incierto territorio. La confianza de Napoleón era alta al liderar a sus tropas en tierras rusas, impulsado por visiones de una rápida victoria que no solo aseguraría las fronteras orientales de su imperio, sino que también afirmaría su dominio sobre Europa. Sin embargo, este cruce inicial, lleno de determinación y grandeza, también fue el comienzo de una de las campañas militares más agotadoras y devastadoras de la historia. Al avanzar la Grande Armée de Napoleón más profundamente en Rusia, enfrentaron una estrategia para la que estaban mal preparados. El ejército ruso, bajo el comando de los generales Barclay de Tolly y luego Mikhail Kutuzov,
Implementó una política de tierra quemada, retirándose y quemando cultivos, aldeas y recursos. Esta destrucción calculada dejó a las fuerzas francesas sin suministros ni refugio, estirando peligrosamente sus líneas de suministro. A pesar de varias victorias tácticas que mostraban su destreza militar, los franceses encontraron poco para sostener a su enorme ejército. Además, los rusos practicaron una guerra de guerrillas implacable, acosando constantemente a las unidades francesas, emboscándolas y cortando a los rezagados. Al acercarse el invierno, los efectos combinados de la escasez de alimentos y refugio, junto con el invierno ruso, comenzaron a devastar a las tropas de Napoleón, minando su fuerza y moral. El 7 de septiembre de 1812, la Grande Armée se enfrentó a las fuerzas rusas en la feroz batalla de Borodino, la mayor y más sangrienta acción de un solo día de las guerras napoleónicas. A 70 millas al oeste de Moscú, más de 250.000 hombres lucharon por el control del campo de batalla. Las fuerzas de Napoleón, bajo su mando directo, lanzaron continuos y agotadores asaltos contra las fortificadas posiciones rusas, lideradas por el mariscal Kutuzov. El campo de batalla se llenó de humo y estruendo mientras ambos bandos se batían desesperadamente por la supremacía. A pesar de las enormes bajas, con aproximadamente 30.000 franceses y 40.000 rusos muertos o heridos, ninguno logró una victoria decisiva. Los franceses capturaron posiciones clave, permitiendo a Napoleón marchar hacia Moscú, pero dejando a su ejército debilitado y lejos de derrotar completamente a las fuerzas rusas. A pesar del pesado costo de la batalla de Borodino, el debilitado ejército de Napoleón continuó avanzando, entrando en Moscú el 14 de septiembre de 1812. Para su asombro, encontraron la ciudad casi abandonada, un eco fantasmagórico de su antiguo esplendor. El mando ruso había ordenado estratégicamente una retirada táctica, dejando solo una escuálida guarnición que incendió la ciudad, un acto desesperado pero calculado de desafío. Los incendios duraron días, destruyendo grandes partes de Moscú y privando aún más a las fuerzas francesas de refugio y suministros necesarios. Esta maniobra estratégica dejó al ejército de Napoleón en una situación desesperada, lejos de casa y sin los recursos para el invierno inminente. Mientras Napoleón esperaba en vano una rendición rusa que nunca llegaría, el severo invierno ruso empezó a establecerse, agravando los ya grandes desafíos que enfrentaban sus tropas, marcando un punto de inflexión en la campaña. Para octubre de 1812, con Moscú en ruinas y sin capitulación rusa a la vista, Napoleón ordenó la retirada. La poderosa Grande Armée enfrentó su viaje más penoso. A medida que retrocedían, el brutal frío, el escaso suministro y los ataques guerrilleros rusos hicieron mella. Las temperaturas bajaron mientras el ejército avanzaba a través de nieve y hielo. La inanición y las enfermedades diezmaban las filas, mientras los enfrentamientos con las fuerzas rusas eliminaban implacablemente a los rezagados. Uno de los momentos más devastadores fue al cruzar el río Beresina a finales de noviembre. Bajo condiciones extremas y feroz fuego enemigo, el cruce resultó en grandes bajas, con unos 25.000 a 30.000 hombres perdidos. Esta retirada no fue solo una maniobra militar, fue una desesperada lucha por la supervivencia, con cada paso lejos de Moscú, marcando un descenso profundo en la desesperación y una reducción catastrófica en el número del ejército. La catastrófica retirada de Rusia marcó un momento crucial en el declive de Napoleón, señalando el colapso de un imperio que había dominado el continente europeo. De los 600.000 hombres que iniciaron la campaña, menos de 100.000 sobrevivientes regresaron a territorio aliado, un claro testimonio de la dureza del invierno ruso y la persistente persecución de las fuerzas rusas. La Grande Armée, una vez temida en toda Europa, quedó destrozada, con su fuerza y moral irreparablemente dañadas. Las legiones, antes invencibles, eran ahora una sombra de sí mismas, con su derrota enviando ondas de choque por Europa. Esta devastadora pérdida alentó a naciones previamente sometidas o reacias a desafiar a Napoleón, dando lugar a nuevas coaliciones contra él. Países como Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Suecia, Austria y varios estados alemanes vieron una oportunidad para frenar la influencia francesa. El desastre también desató un auge de nacionalismo en Europa, especialmente en Alemania y Rusia, catalizando movimientos hacia la independencia y resistencia. Este nuevo espíritu nacionalista comenzó a remodelar el panorama político, preparando el terreno para futuros conflictos y reajustes. En última instancia, la campaña rusa debilitó significativamente el poder de Napoleón, preparando el escenario para su eventual abdicación y el remodelamiento de las fronteras europeas.
La caída de Napoleón daría paso a una nueva era de equilibrio y diplomacia en Europa, marcada por el Congreso de Viena, que buscó restaurar las fronteras antiguas y reducir la probabilidad de futuros conflictos a gran escala. La campaña rusa de 1812, un esfuerzo monumental marcado por ambición y arrogancia, es una lección clara de los límites del poder militar. La fallida invasión de Napoleón no solo destrozó su grande armée, sino que también alteró fundamentalmente el curso de la historia europea. Demostró los efectos devastadores de subestimar los desafíos logísticos y las duras realidades de la guerra. La resistencia del pueblo ruso y su uso estratégico de tácticas de tierra quemada redefinieron la guerra de guerrillas e inspiraron a naciones bajo el yugo de un imperio a levantarse. Al reflexionar sobre este capítulo crucial, vemos cómo allanó el camino para una nueva era en Europa, donde el equilibrio y la coalición serían clave para mantener la paz y remodelar naciones. La batalla de Waterloo, descrita por el duque de Wellington como lo más cercano a la derrota que jamás se haya visto, representa un momento decisivo que transformó la política europea. Este conflicto no solo marcó la culminación de una serie de guerras que asolaron el continente, sino que también preparó el escenario para una nueva era de estabilidad. Aquí se explorarán las maniobras y decisiones estratégicas de esta batalla, ya que cada movimiento tuvo consecuencias significativas para el futuro de Europa. A principios de 1815, Europa estaba en vilo. El continente había sido sacudido por más de 2 décadas de conflictos, pero con la abdicación de Napoleón Bonaparte en abril de 1814 y su exilio a la isla de Elba, una frágil paz comenzó a asentarse. Esta paz, sin embargo, sería corta. En febrero de 1815, Napoleón regresó a Francia, desencadenando un resurgimiento de poder conocido como los 100 días. Al desembarcar en Golfe-Juan, el depuesto emperador fue recibido por soldados y ciudadanos, reuniendo rápidamente un ejército mientras marchaba hacia París. Para marzo había entrado en la capital, reclamando su trono sin disparar un solo tiro, mientras el rey Luis XVIII huía. El Congreso de Napoleón impulsó a las potencias europeas a actuar. El Congreso de Viena, en sesión desde septiembre de 1814 para redibujar las fronteras de una Europa post-napoleónica, rápidamente lo declaró fuera de la ley. En respuesta, se formó la Séptima Coalición, uniendo a Gran Bretaña, Prusia, Rusia, Austria y varios países más pequeños contra él. Cada una de estas potencias comenzó a movilizar sus ejércitos, decididas a terminar con el gobierno de Napoleón de una vez por todas. La posición estratégica antes de la batalla fue crucial. Napoleón sabía que debía interrumpir a las fuerzas aliadas antes de que se consolidaran. Su objetivo era separar a los británicos, liderados por el duque de Wellington, y a los prusianos, bajo el mando del mariscal von Blücher, y derrotarlos individualmente. Wellington posicionó a sus tropas a lo largo de una cresta cerca del pueblo de Waterloo, en Bélgica, creando una línea defensiva desde el Château de Hougomont en el oeste hasta la granja de Papelotte en el este. Su elección de terreno elevado y granjas fortificadas fortaleció su postura defensiva. Mientras tanto, Napoleón concentró sus fuerzas al sur de la línea de Wellington, cerca de la ciudad de Charleroi. Su plan estaba marcado por una audacia característica. Moviéndose rápidamente, esperaba interponer su ejército entre británicos y prusianos, derrotando a Wellington antes de enfrentarse a las fuerzas de Blücher, que aún estaban en camino. Mientras ambos bandos se preparaban para un enfrentamiento decisivo, se preparaba el escenario para una de las mayores batallas en la historia militar europea, con cada comandante consciente de que el resultado podría remodelar el paisaje político del continente por generaciones. Con la batalla inminente, el ejército de Napoleón, ensamblado con velocidad y precisión, contaba con 73.000 tropas. Esta formidable fuerza estaba compuesta por leales veteranos de varios regimientos de élite, incluida la reverenciada Guardia Imperial. El ejército estaba organizado en varios cuerpos, cada uno dirigido por mariscales experimentados en quienes Napoleón confiaba. Figuras clave incluían al mariscal Ney, conocido por su liderazgo intrépido, y al mariscal Soult, un estratega brillante, ambos críticos para ejecutar los planes de batalla de Napoleón. Oponiéndose a Napoleón, el duque de Wellington comandaba un ejército aliado de unos 68.000 hombres. Esta fuerza de coalición era una amalgama diversa que incluía tropas británicas, holandesas y belgas, así como contingentes más pequeños de varios principados alemanes. A pesar de su diversidad y experiencia desigual, el liderazgo de Wellington era una fuerza unificadora. Su agudeza estratégica era evidente en su elección de terreno y preparativos defensivos, que utilizaban la cresta en Waterloo para maximizar la efectividad de su ejército.
Mientras tanto, el mariscal prusiano Gebhard von Blücher lideraba una fuerza de 50.000 tropas posicionada para unirse a Wellington. Conocido por su implacable persecución y tácticas agresivas, el papel de Blücher era crucial. Sus fuerzas eran fundamentales en la estrategia aliada, planificando apoyar a Wellington atacando el flanco derecho de Napoleón, cambiando el curso de la batalla. Las estrategias de estos comandantes reflejaban sus distintas doctrinas militares y experiencias. Napoleón buscaba una victoria rápida para interrumpir la coalición antes de que pudiera reunirse. En contraste, Wellington y Blücher apuntaban a una batalla prolongada, explotando su creciente superioridad numérica y coordinación. A medida que estos líderes maniobraban sus fuerzas, preparaban el escenario para una confrontación monumental. El enfrentamiento en Waterloo prometía no solo determinar el destino de estos ejércitos, sino también remodelar el paisaje político de Europa durante décadas. Al amanecer del 18 de junio de 1815, la atmósfera era tensa gracias al conflicto inminente. Napoleón inició la batalla ordenando un bombardeo de artillería contra las fuerzas de Wellington en la cresta del Mont Saint-Jean. Este bombardeo debía debilitar las defensas aliadas antes del asalto principal. Mientras el cañoneo resonaba, las tropas de Napoleón se preparaban para su primera maniobra, un ataque a la granja de Hougoumont, un punto estratégico en el flanco derecho de Wellington. Este ataque de distracción estaba destinado a alejar las reservas de la línea principal, debilitando el centro aliado para un golpe decisivo. La batalla en Hougoumont resultó ser un microcosmos de la lucha mayor, feroz, prolongada y costosa. A pesar de los repetidos asaltos franceses, la guarnición británica se mantuvo firme, convirtiendo la granja en una trampa mortal para los franceses. La resistencia de Hougoumont frustró el plan de Napoleón de romper la línea de Wellington. Mientras tanto, el centro del campo de batalla presenció fuertes asaltos de infantería franceses. Oleadas de soldados avanzaron bajo fuego de artillería y mosquetes, apuntando a puntos claves a lo largo de la línea aliada. La lucha fue brutal y las bajas numerosas. La Haie-Sainte, una granja fortificada, se convirtió en un punto focal. Su captura habría dado a Napoleón una ventaja, proporcionando una brecha en las defensas de Wellington. A lo largo de la tarde, la batalla se intensificaba y la situación permanecía fluida e incierta. Las fuerzas de Napoleón lograron éxitos parciales, capturando posiciones, pero sin un golpe decisivo. La línea de Wellington se doblaba bajo presión, pero no se rompía. La resolución de ambos bandos fue puesta a prueba mientras esperaban la llegada del ejército prusiano, cuyo acercamiento amenazaba con inclinar la balanza de esta épica confrontación. La tarde del 18 de junio de 1815 marcó el clímax de la batalla de Waterloo, con momentos decisivos en el campo de batalla. La llegada de las fuerzas prusianas, bajo el mando de Blücher, fue uno de los puntos críticos que inclinó la balanza contra Napoleón. Más temprano, los prusianos habían enfrentado a las tropas francesas en Wavre, retrasando su llegada a Waterloo. A media tarde, el primer cuerpo prusiano llegó presionando el flanco derecho de Napoleón. Al reaccionar ante la amenaza prusiana, Napoleón se vio obligado a desviar recursos importantes para frenar su avance. Recursos que necesitaba urgentemente en su principal ataque contra las líneas de Wellington. Esta distracción debilitó su poder ofensivo en un momento crucial y permitió a Wellington estabilizar sus fuerzas y prepararse para resistir. A medida que las fuerzas prusianas se sumaban gradualmente a la batalla, revitalizaron la defensa aliada con su número y determinación. Este impulso psicológico fue evidente, ya que las tropas que habían resistido a los incesantes ataques franceses encontraron nuevas reservas de fuerza. Simultáneamente, la Guardia Imperial, la élite de Napoleón, fue enviada en lo que sería su última carga. Esta decisión desesperada buscaba romper el centro de Wellington y forzar una conclusión decisiva. La Guardia avanzó con su habitual disciplina y valor, atacando el centro aliado en un momento en que la batalla parecía estar en un punto crítico. Sin embargo, pese a su temida reputación, la Guardia Imperial encontró una dura resistencia. Wellington había previsto este movimiento y preparó sus cuadros de infantería para repeler el asalto. Bajo el intenso fuego de mosquetes y cañones, la guardia vaciló y se retiró, un hecho sin precedentes que desmoralizó al resto de las fuerzas francesas.
El fracaso de la carga de la Guardia Imperial marcó el punto de inflexión definitivo de la batalla. Con la moral destrozada y tropas mermadas, las fuerzas francesas no pudieron mantener su ofensiva. El peso combinado de la resistencia aliada y los refuerzos prusianos selló el destino de Napoleón, llevándolo a la derrota y retirada. La batalla de Waterloo, concluida el 18 de junio de 1815, marcó el final decisivo del gobierno de Napoleón Bonaparte y alteró dramáticamente la historia europea. Mientras el polvo se asentaba y los sonidos de la batalla se desvanecían, decenas de miles de bajas en ambos bandos la convirtieron en una de las más mortales de la época. Napoleón, al presenciar el colapso de su ejército, se vio obligado a retirarse a París. Su regreso fue breve. Enfrentando el aislamiento político y dándose cuenta de la futilidad de continuar, abdicó por segunda vez el 22 de junio, 4 días después de la batalla. La derrota en Waterloo acabó con las esperanzas de Napoleón de restaurar su imperio y llevó a su exilio en la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde pasaría el resto de su vida, asegurando de ese modo que ya no pudiera representar una amenaza para la estabilidad europea. Las consecuencias de Waterloo se extendieron más allá del destino de Napoleón. La victoria solidificó la reputación del duque de Wellington, quien disfrutaría de una distinguida carrera política, llegando a ser primer ministro de Gran Bretaña. Mientras tanto, la séptima coalición se movió rápidamente para restaurar a Luis XVIII en el trono francés, restableciendo la monarquía borbónica y preparando el escenario para un largo período de relativa paz en Europa, conocido como el Concierto de Europa. Este período vio a las principales potencias de Europa, Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Austria y más tarde Francia, trabajar juntas para mantener el equilibrio de poder y prevenir el ascenso de un Estado dominante. El Congreso de Viena, reunido tras la derrota final de Napoleón, implementó un nuevo orden europeo que limitó las ambiciones francesas y promovió un equilibrio de poder que evitaría en gran medida las grandes guerras continentales durante casi un siglo. El legado de Waterloo fue profundo, moldeando estrategias diplomáticas y fronteras europeas durante generaciones. Simbolizó el fin de una era y el comienzo de otra, caracterizada por el compromiso diplomático en lugar de la confrontación militar. Como hemos visto, la batalla de Waterloo no fue solo un choque de ejércitos, sino un punto de inflexión que remodeló el panorama de Europa. Desde las maniobras estratégicas hasta las valientes resistencias y consecuencias finales, hemos recorrido una de las batallas más monumentales de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. No te pierdas más relatos épicos de la historia. Haz clic en suscribirse, activa las notificaciones y mantente atento para más aventuras en el tiempo.